Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a tocar el tema lo que produce la palabra de Dios. Y para eso vámonos a 2 de Timoteo 3:14. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste. 15. Ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras nos revelan la necesidad de tener fe en las promesas de Dios. Por esa razón tuvieron el poder para llevar a las personas a reconocer su pecado. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien proclame o predique? 15. ¿Y cómo proclamarán o predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. 16. Pero no todos obedecieron al Evangelio o buenas noticias, pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó a nuestra noticia? 17. Así que la fe viene por lo que se oye y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es el mensaje acerca de Cristo o el Evangelio o buenas noticias. Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles a guardar todas las cosas que les mandé. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del siglo, oh mundo malo. Entonces notemos aquí que desde el principio, desde el nacimiento de Jesús, desde el comienzo del Evangelio, en Mateo 1:23, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros hasta el fin del siglo o hasta el fin del mundo, es decir, hasta el regreso en su segunda venida para juzgar. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para redarguir o refutar el error, para la corrección, para la instrucción en la justicia. 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado, completamente equipado para toda buena obra. 2 de Timoteo 4:1, testifico solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien está por juzgar a vivos y a muertos en su aparición o venida, y en su reino. 2. Predica la palabra. Mantente dispuesto en tiempos buenos y en tiempos difíciles. Redarguye o corrige. Reprende y exhorta o anímala con toda paciencia y enseñanza o doctrina. 3. Porque vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina o enseñanza. Más bien, teniendo comezón al oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propios deseos. 4. Apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Prediquen la palabra todo el tiempo. Ojo, no como la organización de los testigos de Jehová, que predican es su organización, la JW, y sus filosofías de la atalaya. Isaías 55:10. Como la lluvia y la nieve desciende de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual la envié. La palabra produce salvación, santificación, madurez o crecimiento espiritual, llena el corazón de esperanza, derrama conocimiento de la verdad. Hechos 20:32. Y ahora a ustedes les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia,
que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. Primera de Tesalonicenses 2:3. Por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte nuestra, la aceptaron no como palabra de hombres, sino tal como es en verdad, la palabra de Dios, la que también actúa en ustedes los que creen. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas o articulaciones, y los tuétanos o médula de los huesos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es inspirada por Dios, escrita por hombres santos, movidos por el Espíritu Santo a escribir la Escritura. Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él era asesino desde un principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira. El que es de Dios oye la palabra de Dios. Ustedes no las oyen porque no son de Dios. Aquellos que le pertenecen a Dios oyen la palabra de Dios y tienen hambre en ella. Salmos 119, 105. Lámpara a mis pies es tu palabra y luz para mi camino. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a ustedes y paz. 2. Damos gracias a Dios siempre por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. 3. Recordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro la obra de su fe y el trabajo del amor y de la constancia de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. 4. Conociendo, hermanos amados por Dios, su elección. 5. Porque nuestro evangelio o buenas noticias no fue llevado a ustedes solo con palabras, sino también con poder y con Espíritu Santo y plena convicción. Ustedes saben de qué manera actuamos entre ustedes a favor de ustedes. 6. Y ustedes, habiendo recibido la palabra en medio de mucha aflicción, fueron hechos imitadores nuestros y del Señor con gozo del Espíritu Santo. Por favor, vean el versículo 7 y 9. Veamos el 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, y a Jesús quien nos libra de la ira que se viene. 18. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura o insensatez a los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. 19. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos o inteligentes. 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador o debatiente de este siglo? ¿No enloqueció o convirtió en insensatez Dios la sabiduría del mundo? 21. Pues de acuerdo con la sabiduría de Dios, el mundo mediante su propia sabiduría no llegó a conocer a Dios, y a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura o insensatez de la predicación. Las personas por sí mismos no pueden alcanzar este conocimiento. Jeremías 8:9. Los sabios están avergonzados, turbados y atrapados. Rechazaron con desprecio la palabra de Jehová. ¿Qué sabiduría pues podrá haber en ellos? Primera de Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales
y los griegos buscan sabiduría. 23. Pero nosotros proclamamos o predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente escándalo o tropiezo, y para los gentiles locura o insensatez. En griego es Cristo, en hebreo es Mesías. Ambos significan ungido. Entonces, ¿a quién proclaman o predican los testigos de Jehová? ¿A Jesucristo? ¿A los 144,000? ¿O a los 8 del cuerpo gobernante? Solamente esos 8 con la JW. Pero para los cristianos este mensaje provee la salvación y la persona principal es Jesucristo. Primera de Corintios 1:24. Más para ellos, los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios 1:26. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne o según el punto de vista humano, ni muchos poderosos, ni muchos nobles o de familias importantes. Dios no trajo a los eruditos, los élites, los poderosos, los intelectuales, los de familia real, los bien preparados. La mayoría de los creyentes no son impresionantes. No son sabios, no son poderosos, no son nobles de familias importantes, son necios, no tenemos influencia. También somos lo vil o lo insignificante desde el punto de vista de este mundo malo. Pero vamos a ver 1 Corintios 1:27. Antes bien, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. 28. Y lo vil o insignificante del mundo y lo menospreciado escogió Dios, a los que no son nada, para anular a los que son algo. 29. A fin de que nadie se jacte o gloríe delante de Dios. 30. Por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, o nos rescató. Se trata de la fuente de la salvación en Cristo Jesús. El hombre no puede gloriarse absolutamente en nada, porque el hecho de estar salvo, el hombre cristiano procede de Dios y de la sabiduría y del poder de Él. Primera de Corintios 2:1. Cuando yo, hermanos, fui a ustedes, no fui para anunciarles el misterio de Dios con superioridad de palabra o de sabiduría. Porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. 3. Y llegué a ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor. 4. Y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu. 5. Para que su fe no esté en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. El poder de Dios es una base estable y que no cambia, mientras que las teorías de los hombres, y como lo vemos en los testigos de Jehová, sufren cambios continuos o nueva luz, como le llaman, siendo abandonadas algunas mientras reciben la otra, y a pesar de que ellos dicen que son el único canal. Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo o mundo malo, ni de los gobernantes de este mundo o siglo malo, que van desapareciendo. 7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la escondida, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Véanse en los versículos 8 y 9. Veamos el 10. Y Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. 11. Pues,
¿Quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el espíritu de Dios. 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura o insensatez, y no pueden entenderlas porque se han de discernir o examinar espiritualmente. 15. En cambio, el espiritual discierne todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. También pueden ver Isaías 40:13. Primera de Corintios 1:31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Jeremías 9:23. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. 24. Sino alábense en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Toda la gloria y adoración es para Jehová. Salmos 34:2. Y Jehová se gloriará en mí. Salmos 34:2. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, dale like. Si no, dale dislike. Deja tu comentario para poder así seguir aprendiendo. Y oren mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos entender las Sagradas Escrituras. No siendo más, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.